Buenos días, te saluda el pastor Roger Sol y hoy centraremos nuestra reflexión en el libro de Mateo capítulo 8. Pues bien, estamos en el momento en el que el Señor Jesucristo entró en Capernaum. Versículo 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Recuerda que toda esa multitud que le seguía era gente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Bien, dice el verso 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Sabes? En el libro de Marcos capítulo 3, versículo 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que en él quiso, y vinieron a él, y estableció a sus 12. Aquellos discípulos que se encontraban con él en la barquilla eran unos que acababan de recibir nuevamente la confirmación de que serían sus discípulos principales, los cuales dicen el verso 14 y 15, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Estos discípulos eran verdaderamente afortunados de estar recibiendo grandes lecciones de aprendizaje de parte del Señor Jesucristo. Regresamos al verso 26 del capítulo 8 de Mateo. Dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Sabes? El Señor Jesucristo tenía la autoridad de reprender vientos, mareas, tempestades. Y estos, como siempre y hasta hoy en día, tienen la obligación de detenerse al voz y al llamado del Señor Jesús. Lo interesante que podemos resaltar aquí es que el Señor Jesucristo se encontraba con sus discípulos arriba de la barquilla. No los había dejado solos. Acabamos de leer estas versiones, estos versículos de la Biblia, en los cuales da testimonio que el Señor Jesucristo se encontraba con ellos dentro de la barca. Sí había una tempestad, sí habían cosas temibles de parte de la marea. Mas, sin embargo, el Señor Jesús no había dejado solo a sus discípulos. Este era el momento en el cual les mostraba su amor, estando a su lado. La lectura nos hace saber que el Señor Jesucristo estaba descansando, acababa de tener una manifestación maravillosa y grande de su poder. En el versículo 2 del mismo capítulo 8 de Mateo, nos habla acerca de cómo el Señor Jesucristo sanó a un leproso. Mira qué maravilloso es el amor del Señor Jesús, que nos dice en el verso 3, Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Sabía que estaba leproso? Claro que lo sabía. Pero el Señor Jesucristo quiso sanarle y extendió su mano a donde estaba aquel hombre enfermo, y al instante su lepra desapareció. También es el caso de otro milagro que aconteció. ¿Recuerdas aquel centurión de Capernaum? Dice en el verso 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Bueno, el Señor Jesucristo sabe su poder ilimitado, completamente irracional para el ser humano, pero completamente racional para Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo iré y le sanaré. Pero era lisiado, cualquiera pudiera decir. Era una enfermedad terrible y tremenda. El Señor Jesucristo simple y sencillamente decide en su corazón hacer grandes milagros en nuestro favor. Y así suceden, tal y como reprendió el mar. Así es que el Señor Jesucristo acababa de actuar con grandes proezas, milagros y maravillas. No fue el único caso. Sanó a la suegra de Pedro de fiebre.
¿Recuerdas que en el verso 16 también dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos? Era justo que el Señor Jesucristo se encontrara descansando. Mas sin embargo todo tiene un propósito. Cuando el Señor Jesucristo le pide a sus discípulos que pusieran la barquilla y que subieran a ella para ir al otro lado, no era que no tuviera el control de que habría una tormenta en el camino y que él dormiría en forma descuidada, sino que simple y sencillamente son lecciones de vida que el Señor Jesucristo quiere que tengamos para que nuestra fe sea aumentada. ¿Sabes? Esto me recuerda a la anécdota en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 16, cuando habla acerca de que los que fueron sembrados en pedregal, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Los discípulos tenían que confrontar y afrontar situaciones difíciles y su fe debía estar fuerte y fortalecida. No podría el Señor Jesucristo permitir que en sus discípulos se encontrara esa debilidad, que en medio de la dificultad dejaran de creer en el que todo lo puede. Bien, el Señor Jesús manifestó su poder, reprendiendo aquella tormenta, y la tormenta finalmente cesó a la voz del Maestro. Los discípulos una y otra vez volvieron a quedar maravillados de quién era el que les estaba guiando. ¿Sabes? Hoy en día el Señor Jesús quiere que confiemos de la misma manera en Él. Cuando viene una dificultad tremenda, que pareciera una tormenta, que está todo en tu contra, el Señor Jesucristo quiere que recordemos que Él no se ha salido de la barquilla en la que va juntamente con nosotros. Está ahí. No nos ha abandonado, no nos ha dejado, se ha subido a la misma barca en la que tú y yo navegamos. En el momento necesario, Él se levantará y declarará con voz de poder y de mando, con gran autoridad, y cualquier problema cesará. Pero recuerda que el Señor Jesús quiere capacitarnos para que nosotros que hemos recibido el poder y la autoridad del Espíritu Santo, seamos capaces de creer y de reprender si es necesario a los mismos vientos. Hoy en día espero que Dios aumente tu fe y que cada día vayamos en un crecimiento constante de las cosas gloriosas y maravillosas que Dios quiere hacer en nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y sucederán proezas y maravillas. Cree en el Señor Jesucristo, que Él quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Tan solo hay que recordar que Él está con nosotros como poderoso guerrero, que jamás nos ha abandonado, que permanece a nuestro lado. Él es Jesús y en su naturaleza está vivir juntamente con nosotros. Que Dios te bendiga.